Ignoré las necesidades de afecto y cercanía de mi esposo durante años. Ahora dice que ya no está interesado en mí y quiere divorciarse. ¿Cómo puedo arreglar mi error con él? He estado con mi esposo durante 30 años, casados por 27. Éramos novios desde la escuela secundaria y nos casamos inmediatamente. Mi esposo siempre me cuidó. Yo quería ser ama de casa. Cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo, él fue reacio al principio, pero acabó aceptando. Se aseguró de cuidarnos y le di más hijos, 5 en total, 3 niñas y 2 niños. Con el paso de los años, yo no estaba de ánimo, y él expresaba sus quejas de que yo nunca iniciaba momentos de cariño más íntimos. No me gustaba acurrucarme contra él porque no quería que pensara que eso llevaría a algo más íntimo. Me pidió que durmiéramos abrazados, pero no quería que eso llevara a algo más físico. En su mayoría él lo entendía, pero con el tiempo, sus quejas se volvieron más frecuentes. Yo no iniciaba y según él, teníamos momentos de intimidad 2 o 3 veces al mes. No había recibido demostraciones de afecto más íntimas en años, lo cual es cierto. Ya no le permitía que hiciera ese tipo de caricias porque ya no me apetecía. Él se quejaba de que la única vez que quería tocarlo con algún tipo de afecto era cuando estábamos en público. Me decía una y otra vez que yo lo hacía sentir culpable, y aún así, él se disculpaba. Ofreció terapia de pareja e individual para nosotros y yo me negué. Honestamente quería tener esos momentos de cercanía cuando yo tenía ganas, 1 o 2 veces al mes. En esas ocasiones, cuando teníamos una semana seguida de cercanía, yo pensaba que debería ser suficiente para él. Un momento rápido de afecto más intenso duraba 45 minutos y él quería más. A veces le pedía que se apurara porque estaba sudando sobre mí. Llegué al punto de esconder mi toalla higiénica cuando terminaba mi ciclo o fingir que aún estaba en él solo para evitar que intentara una aproximación más íntima. Amo a mi esposo, aunque él puede ser un poco infantil cuando no tenemos momentos de cercanía por un tiempo. Entonces, yo cedía y simplemente me quedaba allí o me inclinaba. No quiero que me vuelva a besar. Es un problema mío. Simplemente no sé por qué, pero así es como me siento. Un día, empecé a pensar en cuándo fue la última vez que mi esposo me tocó. Normalmente me tocaba al pasar, me hacía cumplidos o me abrazaba de la nada. Todavía me besaba cuando se iba al trabajo, cuando llegaba a casa y antes de dormir, pero se sentía diferente. Intenté besarlo de una forma más afectuosa en algunas ocasiones y él mantenía los labios cerrados. Noté que ha estado saliendo a caminar más con los chicos y cuando está acostado en la cama junto a mí, está enfocado en uno de nuestros hijos. Cambié de actitud en algunas noches e intenté abrazarlo por detrás, ya que sabía a lo que eso llevaba. Pero me ignoró y me quedé pensando si estaba jugando conmigo. Juro que él está teniendo una aventura. Comenzó a usar pesas en los brazos y piernas cuando sale a caminar con los chicos. Honestamente me convencí de que se estaba poniendo en forma para su amante. Me confié a mis 2 hermanas y amigas, y me miraron como si estuviera loca. Me dijeron que mi esposo va al trabajo y luego vuelve a casa. No sale ni hace noches de chicos. Ve televisión, corta leña, hace trabajos de jardinería, arregla cosas en el garaje y es el conductor de la familia. Me preguntaron cuándo tendría tiempo para tener una aventura y no supe qué responder. Fue entonces cuando me di cuenta de que habían pasado 6 meses desde que no éramos cercanos. 6 meses desde que me tocó de alguna manera, solo esos besos básicos y nada más. Todo llegó al límite anoche. Salí de la ducha usando un albornoz, me paré al borde de la cama y me lo quité, revelando una ropa interior más atractiva. Él solo me miró, puso los ojos en blanco, apagó las luces y dijo buenas noches. Me sentí humillada, comencé a llorar y le pregunté si estaba teniendo una aventura. Encendió las luces, me miró sin emoción y dijo que ya no está interesado en mí de esa manera. No podía creer lo que dijo. Antes de que pudiera decir algo, continuó diciendo que lo había rechazado por tanto tiempo que ya no me deseaba. Señaló todo lo que hice para evitar estar cerca de él y cuestionó cuál era mi excusa en los años anteriores, aunque ahora podría estar en la menopausia. Mencionó la falta de cercanía física, la falta de intimidad y que no nos acurrucamos cuando vemos televisión o nos acostamos juntos. Prefería ver comerciales a besarlo o quedarme despierta a propósito. En esas noches en las que le decía que tendríamos un momento de cariño, pero nada pasaba, habló sobre cómo trató y trató de decirme que era infeliz, pero yo siempre hacía parecer que era su culpa y lo hacía sentir culpable. Dijo que se rindió tratando de iniciar algo conmigo. Cuando le pregunté si estaba teniendo una aventura, se rió. Se rió y dijo que no, pero que pediría el divorcio una vez que nuestro hijo menor se graduara de la escuela secundaria, lo cual será en un año. Fue como si me hubieran quitado el aire de los pulmones cuando llegamos a ese punto.
Me dijo que ya había redactado un acuerdo de pensión alimenticia en un solo pago, dejándome con la casa. Dijo que no rompería sus votos, pero que ya había terminado de intentar. Estaba cansado del rechazo y de sentirse usado. Cuando lloré e intenté decirle cuánto lo amo, dijo que amaba lo que él proporcionaba, pero no a él. Eso me hizo llorar aún más. Ofrecí terapia de pareja y él se negó. Intenté forzar un momento de cariño con él y eso hizo que dejara la habitación y se fuera a dormir a otro cuarto. Esta mañana le preparé el desayuno y me acerqué a él. Me besó, dijo buenos días, comió su desayuno y me besó antes de irse. Era como si fuera un robot. Esperé a que los niños se fueran antes de derrumbarme en lágrimas y llamar a mis hermanas. Cuando mis hermanas llegaron a mi casa, les conté lo que él dijo. Me preguntaron si lo que él dijo era cierto y cuando lo confirmé, me reprendieron. Me preguntaron por qué nunca les hablé de nuestra vida íntima. Me encogí de hombros. Mi hermana menor me dijo que más vale que lo arregle. Mi esposo es como un hermano mayor, una figura paterna para todas mis hermanas y sus hijos. Mi hermana mayor lo llama el pilar de la familia. Después de aquella mañana en que mi esposo actuó de manera fría y mecánica, decidí que no iba a aceptar simplemente el divorcio y ver cómo mi matrimonio de 30 años se desmoronaba frente a mis ojos. Estaba decidida a salvar nuestra relación, incluso si eso significaba hacer sacrificios que nunca imaginé que haría. Creía que con un esfuerzo significativo lograría recuperar su amor y atención. Pero a medida que pasaban los días, la situación se volvía cada vez más dolorosa y humillante para mí. En los primeros meses después de que él me dijera que ya no me deseaba, intenté de todo. Comencé a asistir a terapia sola, intentando entender en qué había fallado y cómo podía cambiar. Empecé a preparar cenas especiales, a recrear momentos de los primeros años de nuestra relación, e incluso le compré regalos caros, en un intento desesperado de mostrarle que estaba dispuesta a esforzarme. Pero él siempre respondía con la misma expresión fría y distante. Aceptaba mis gestos, comía la comida, agradecía los regalos, pero ya no había brillo en sus ojos, ni indicios de que su corazón se conmoviera. Parecía que solo estaba esperando a que pasara el tiempo, contando los días hasta que nuestro hijo menor terminara la escuela y pudiera, finalmente, pedir el divorcio como había prometido. Una vez planeé un viaje sorpresa para los dos, a un lugar que solíamos visitar en los primeros años de matrimonio, cuando aún éramos jóvenes y enamorados. Tenía la esperanza de que la nostalgia de aquel lugar trajera de vuelta lo que habíamos perdido. Aceptó el viaje, pero al llegar, no mostró ningún entusiasmo. Mientras yo intentaba revivir los recuerdos felices y los momentos que nos unieron, él se la pasaba en su celular o caminando solo, prefiriendo contemplar el paisaje antes que hablar conmigo. La última noche del viaje preparé una cena romántica e intenté, una vez más, abrir mi corazón, diciéndole cuánto lamentaba todas las veces que lo había ignorado y cómo estaba dispuesta a cambiar. Él simplemente me miró y dijo con una frialdad que me heló el alma: ya te perdoné, pero ya no puedo amarte. No quiero esto en mi vida. Esas palabras me golpearon como un puñal. Hasta ese momento me había sentido culpable por todo lo que había pasado entre nosotros, pero después de ese viaje, algo cambió dentro de mí. Empecé a sentir una creciente rabia hacia él. Sentía que me estaba castigando a propósito, haciéndome pagar por años de rechazo de la manera más cruel posible, ignorando todos mis intentos de redención, dejándome suplicar por su atención solo para rechazarme con la frialdad de alguien que ya no siente nada. Yo, que antes creía que merecía todo ese sufrimiento, comencé a preguntarme por qué él insistía en verme tan abatida, tan humillada. Cuando regresamos a casa, decidí que no iba a seguir suplicando. Adopté una postura indiferente del tipo: si a él no le importa, a mí tampoco. Mis sonrisas falsas se convirtieron en mi escudo. Comencé a salir con mis amigas, a regresar tarde, y en algunos días, ni siquiera me molestaba en estar en casa cuando él llegaba del trabajo. Sabía que él se daba cuenta, porque sus miradas curiosas y sus preguntas disfrazadas de interés casual delataban su sorpresa. Y fue entonces cuando empecé a notar algo: ya no estaba tan tranquilo como aparentaba. Era como si el control que creía tener sobre la situación se le estuviera escapando de las manos. Un día, regresé a casa tarde por la noche y lo encontré sentado en la cocina, aparentemente esperándome. Me preguntó dónde había estado, y yo le respondí con un tono casual que había salido a cenar con amigas. Él se quedó en silencio, pero noté que sus ojos me seguían mientras me servía un vaso de agua. Había una tensión en el aire, algo que me produjo una extraña satisfacción. Por primera vez en meses, sentí que la dinámica entre nosotros estaba cambiando, y eso me complacía. Él parecía incómodo y en mi interior, una parte de mí se regocijaba al ver que finalmente él sentía el mismo malestar que yo había soportado durante tanto tiempo. Las cosas empezaron a escalar. A medida que yo me alejaba emocionalmente, él parecía cada vez más irritado.
Intentaba provocarme, hacía comentarios sobre mi cambio de comportamiento, pero yo simplemente sonreía y seguía indiferente. Era como si no soportara la idea de que ya no suplicara por su atención, y en lugar de sentirme mal por ello, comencé a sentirme poderosa. Me di cuenta de que él estaba perdiendo el control que creía tener sobre mí, y eso parecía sacarlo de sus casillas. La gota que colmó el vaso fue cuando descubrió que estaba asistiendo a terapia. En lugar de sentirse aliviado o contento de que buscara ayuda, se sintió amenazado. Comenzó a insinuar que estaba tratando de construir una nueva vida sin él, como si me estuviera preparando para dejarlo. Fue la primera vez en años que vi miedo en sus ojos, y eso me produjo una sensación de justicia, como si finalmente estuviera equilibrando el juego. No retrocedí. Le dije que solo estaba tratando de entender lo que realmente quería para mi vida, lo cual incluía evaluar si aún tenía sentido estar en un matrimonio donde ya no había amor ni respeto. Él guardó silencio y en ese momento me di cuenta de que por primera vez en años, no tenía una respuesta lista. Los meses siguientes fueron una batalla silenciosa, un juego de poder encubierto. Él, que antes me trataba con indiferencia, ahora intentaba iniciar conversaciones, sugería que saliéramos juntos, pero yo respondía con la misma frialdad que él me había mostrado durante tanto tiempo. Cuando intentaba acercarse, yo me alejaba, y me di cuenta de que finalmente él entendía lo que era ser ignorado, ser tratado como si no fuera deseado. Cada día que pasaba, veía cómo su certeza sobre el divorcio se desmoronaba, pero yo ya no tenía la misma urgencia de luchar por ese matrimonio. Sentía que de alguna manera había recuperado algo de mí misma, y que tal vez, aunque yo hubiera cometido errores en el pasado, él también necesitaba entender lo que era sentirse rechazado. Y entonces un día, me buscó en medio de la noche como lo hacía cuando éramos jóvenes. Se sentó a mi lado en la cama y por primera vez en meses, me pidió disculpas. Pero esta vez, no sentí ganas de perdonarlo. Solo lo miré, sonreí con la misma frialdad que él usó tantas veces contra mí, y le dije: yo también ya te perdoné, pero quizás ya no puedo amarte. Vi la expresión de sorpresa en su rostro, vi el pavor de perder el control. Por primera vez, entendió cómo me sentí yo. Me levanté, lo dejé allí, solo en la oscuridad del cuarto, mientras una sensación de amarga justicia me invadía. Finalmente tenía la última palabra, y aunque el vacío aún me atormentaba, sabía que él también estaba sintiendo el peso de su propia indiferencia. Después de meses de frialdad y distancia entre mi esposo y yo, algo dentro de mí empezó a cambiar. Ya no estaba dispuesta a seguir esforzándome por salvar un matrimonio que, a todas luces, ya había terminado. Había hecho de todo, intentado de todas las formas posibles, pero lo único que recibí a cambio fue indiferencia y una sensación constante de ser la culpable de todo lo que había salido mal entre nosotros. Fue entonces cuando decidí centrarme en mí misma, en reconstruir mi vida, aunque eso significara aceptar que nuestra relación estaba llegando a su fin. Una de esas noches en las que salí con mis amigas, conocí a un hombre llamado Eduardo. Era completamente diferente a mi esposo en todos los sentidos. Tenía una sonrisa cálida, una mirada atenta y, desde el primer momento, mostró un interés genuino en mí, en cómo me sentía y en lo que tenía que decir. No estaba allí para juzgarme ni para criticarme, solo quería escucharme, algo que no había sentido en mucho tiempo. Eduardo era amable, me hacía preguntas sobre mis intereses, me invitaba a tomar un café sin presiones y, sobre todo, no esperaba nada a cambio. Al principio me resistía a la idea de involucrarme con alguien. Sentía un peso en mi conciencia, una sensación de que debía intentar hasta el último momento salvar mi matrimonio, pero cada encuentro con Eduardo era como una brisa suave que alejaba la tensión y el dolor que había sentido durante tanto tiempo. Él no me exigía nada, no me hacía sentir insuficiente. Al contrario, valoraba cada pequeño gesto que yo ofrecía, desde una conversación ligera hasta un simple paseo por el parque. Me sentí vista, valorada, y eso me hizo recordar lo que era estar con alguien que realmente se preocupa. Con el paso de los meses, empezamos a vernos con más frecuencia. Eduardo me llevaba a lugares sencillos pero llenos de significado, como una librería que él adoraba o un café antiguo al que solía ir cuando era joven. En esas charlas él me escuchó hablar sobre el dolor de mi matrimonio, sobre los intentos frustrados de reconciliación, sobre la sensación constante de ser la culpable de algo que nunca llegué a entender del todo. Y a diferencia de cualquier otra persona, él nunca me dijo que yo estaba equivocada. Solo me ofrecía consuelo, me decía que merecía ser feliz y que nadie debería sentirse responsable del fracaso de una relación por sí solo. Un día, en uno de esos encuentros, Eduardo tomó mis manos y con una mirada sincera, me dijo: mereces ser amada de verdad, sin condiciones, sin exigencias. Y si algún día decides que estás lista para ser feliz de nuevo, aquí estaré, esperando. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Regresar a casa, a la frialdad de esa relación, se hacía cada vez más insoportable. Mi esposo notaba que algo había cambiado en mí.
Me preguntaba a dónde iba, se mostraba molesto cuando llegaba tarde y a veces intentaba acercarse de manera forzada, como si quisiera recuperar algo que él mismo había destruido. Pero yo ya no podía sentirme culpable. Estaba cansada de intentar, de ser vista como la responsable de cada problema, de cada distancia que se había creado entre nosotros. Entonces una noche, cuando él empezó a hablar sobre cómo yo no me había esforzado lo suficiente, sobre cómo lo había hecho sentir despreciado durante años, simplemente me levanté y lo interrumpí. Basta. Yo intenté, me culpé, hice todo lo que pude. Y lo único que recibí fue desprecio, fue indiferencia. Ya no soporto ser la villana de esta historia. Él me miró sorprendido, como si nunca hubiera esperado que yo hablara de esa manera. Pero en ese momento, ya no sentía miedo de su reacción ni de sus palabras hirientes. Conocí a alguien, a Eduardo. Alguien que me valora, que no me hace sentir como si fuera insuficiente. Y he decidido que merezco ser feliz, merezco estar con alguien que me vea como soy y que no me culpe por cada falla. Se quedó en silencio y pude ver la furia creciendo en sus ojos. Empezó a hablar sobre traición, sobre cómo era egoísta por pensar solo en mí misma, pero simplemente me di la vuelta y me fui a la habitación. Intentó golpear la puerta, a gritar, pero ya no lo escuchaba. Por primera vez, estaba decidida a pensar en mí. En los días siguientes, la tensión en casa era insoportable. Él intentaba convencerme de que reconsiderara, de que pensara en lo que estábamos perdiendo, pero yo ya no tenía fuerzas para sostener algo que estaba muerto desde hacía años. Hablé con nuestros hijos, les expliqué que necesitaba una nueva oportunidad para ser feliz y para mi sorpresa, lo entendieron. Uno de ellos me dijo: «Mamá, solo queremos verte bien. Si esto es lo que necesitas, te apoyaremos». Eso me dio la valentía para dar el siguiente paso. Eduardo y yo empezamos a planear una vida juntos, sin prisas, pero con la certeza de que merecíamos esta nueva oportunidad. Mientras tanto, mi ex esposo, enfurecido, trataba de usar el divorcio como una forma de atacarme, queriendo dificultar los acuerdos, pero ya no me importaba. Se ponía cada vez más amargado cada vez que me veía salir feliz, mientras yo, aliviada, sentía que finalmente me estaba liberando de una culpa que nunca debí cargar. Poco a poco, Eduardo me ayudó a redescubrir lo que era la alegría de vivir, de estar con alguien que me respetaba. No necesitaba promesas grandiosas ni pruebas constantes de amor, solo quería compartir momentos sencillos a mi lado. Me mudé a un pequeño apartamento donde comenzamos nuestra nueva vida, mientras mi ex esposo se volvía cada vez más amargado, rumiando la indiferencia que lo llevó a perder algo que solo valoró cuando ya era demasiado tarde. No siento placer al verlo sufrir, pero tampoco siento ya el peso de la culpa. Él tuvo su oportunidad y la desperdició. Ahora es mi turno de vivir, de amar y de ser feliz sin mirar atrás. Y al lado de Eduardo, siento que finalmente he encontrado un nuevo comienzo, algo que nunca pensé que fuera posible después de tanto dolor. Y hasta aquí la historia de hoy en el Rincón Redditor. Si te gustó, no te vayas aún. Hay más historias esperando por ti. Haz clic en uno de nuestros videos recomendados y sigue disfrutando de las mejores anécdotas y relatos de Reddit. Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de 10.000 suscriptores. Si aún no lo has hecho, presiona el botón de suscribirse y activa el botón de notificaciones para que nunca te pierdas un nuevo video. Déjanos tu opinión en los comentarios y dinos qué tipo de historias te gustaría escuchar. Tu apoyo hace posible este rincón tan especial. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!